tomo 105 de One Piece todavía no estrena en Japón y ya está destruyendo a uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Hoy, en este video, vamos a hablar del SBS del volumen 105 del manga. Así que, bueno, está de más la advertencia creo, pero aún así la quiero hacer. Si no has llegado al final de Wano, es decir, si no has leído por allá del capítulo 1057, puede haber muchas cosas que afecten tu experiencia. Así que bueno, ya estás advertido o advertida, así que sin más, comenzamos. Y a ver, para los que no están tan familiarizados, en cada uno de estos, es decir, compilados de capítulos llamados tomos del manga, existen los famosos SBS, que son esta sección que ves aquí. SBS son las siglas de o en cristiano, estoy respondiendo preguntas. Y aquí por lo regular la editorial toma las preguntas más peculiares y populares y hace que Oda la responda. Y a ver, cuando digo peculiares, créeme, hay mucha gente que aprovecha esta oportunidad para hacer preguntas de cualquier tipo. Por ejemplo, esta persona de aquí, que pregunta lo siguiente: escríbenos tu perfil, Echan. ¿Ese sí es tu nombre, va? A lo que Oda responde: sí, es mi nombre. Bueno, nací el 1 de enero de 1975. Soy Capricornio, sangre tipo A, año del conejo y me gustan las películas. Doy lo mejor de mí. Como puedes ver, esto no tiene nada que ver con One Piece o con la trama principal. Sin embargo, de pronto, sí que hay algunas preguntas que son unas joyitas que hacen que Oda tenga que salir a responderlas y vaya que nos da mucho material. Hoy vamos a hablar de algo de eso. Así que una vez que ya quedó entendido qué es un SBS y cómo funciona, vamos al personaje. Zoro es uno de los personajes más queridos de la obra. Por ejemplo, yo tengo un tatuaje, figuras, peluches, sudaderas y hasta un promo de tamaño real. Pásele. Obviamente, el espadachín es mi personaje favorito de One Piece. Y por ende, sé de qué se queja la gente. Principalmente son dos cosas. Una es su construcción y la otra es su desarrollo. Con el desarrollo, la verdad es que no tengo ningún problema. Desarrollo entiéndase como la evolución, es decir, qué va aprendiendo Zoro y cómo lo va llevando, cómo lo va desarrollando en la obra, pero con la que sí tengo un conflicto es con su construcción. Y es que aquí por lo regular en One Piece se cuenta un flashback que justifica las acciones de este personaje. Como en la infancia era de tal forma, ahora me justifico y actúo así. Y sí, ya sé que sí tenemos un flashback de Zoro que es chiquitito, pero que viéndolo en retrospectiva y siendo muy honestos, se queda muy corto comparándolo incluso con personajes secundarios. Es así como 1000 capítulos después y entrando al país de Wano, muchos de nosotros pensamos que sería el momento ideal de desarrollar a Zoro. Y ya sé, en otros videos yo mismo he dicho que no porque Zoro tenga una espada se tenía que desarrollar en el país de los samuráis, pero de primera instancia eso se sentía. Luego, ya estando en Wano, sí que tuvimos algunas cositas que nos hacían sentir que sí que íbamos a tener más del pasado de Zoro. Primero se encuentra con Shimotsuki Yasu, y ya con el hecho de que sea un Shimotsuki, entendiendo de que Zoro forjó su entrenamiento en la villa Shimotsuki, pues pensamos que tenía algo que ver, o al menos hablo por mí, yo sí pensé que tenía algo que ver. Total, terminan haciendo migas y al final no pasa nada, pero luego, de una manera bastante rara y fortuita, es que Zoro pierde la Shusui. Y a ver, ¿quién le dio la Shusui? Shimotsuki Ryuma, un espadachín de Wano. Nuevamente, esto era ahí como todo un foreshadowing que nos hacía pensar que sí, que íbamos a tener más acerca de Zoro, pero al final resulta que no. Y ojo, anota esto porque ya hablaré de él una vez que empecemos con los SBS referentes a Zoro. Pero bueno, conoce a Onimaru le roba la espada, total, Zoro termina como queriéndola recuperar. Hiyori le dice, no, mejor no, vayas por la Shusui, yo te voy a regalar otra espada llamada Enma. Más adelante, algunos personajes hacen alusión al parecido que tiene Zoro con Shimotsuki Ushimaru, el antiguo daimyo de Ringo. Aquí es donde todos decíamos, pues a lo mejor por ahí va, ¿no? Es el papá de Zoro. Pero después, más adelante, en un flashback de Yamato, vemos de nuevo a un personaje muy similar a Zoro.
Este personaje no dice su nombre, solamente vemos su espalda, vemos un poquito de su silueta y sí que es muy similar a Zoro. Pues aquí es donde comienzan los problemas, porque resulta que en el tomo 101, después del capítulo 1068, Oda se dio cuenta que había mucha confusión acerca de Zoro y el parecido que tenía con este par de personajes, sobre todo en el flashback de Yamato. Así que explicó que Ushimaru era el mismo que Yamato había visto en su flashback, pero también nos dice que no, que Ushimaru no es el padre de Zoro, y adjunta que muy probablemente no lo vaya a tocar en la historia principal, es decir, en el manga, así que no volverá a hablar del tema Shimotsuki dentro de One Piece. Que a ver, tiene sentido, si Ushimaru no es el padre de Zoro, pues ¿para qué lo menciona, no? Estuvo padre como flashback. A lo mejor solamente se parecen por alguna razón. Los que van al día en el manga incluso teorizaban que podía ser el tema de clon y bla 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 bla. Pero bueno, hasta ahí todo bien. De hecho, ahí mismo Oda hace como un paréntesis y dice que incluso había una escena donde Onimaru le robaba la espada a Zoro y Onimaru decía, oye, este güey sí que se parece a Ushimaru. Sin embargo, dice que no lo agregó porque la gente se podía confundir. Y desde aquí ya vamos un poquito mal porque creo que era más explicativo que lo que terminó siendo Oda. Pero si tú crees que por ahí ya te estás confundiendo, ya estás yéndote como a puntos un poco extraños, espérate que en el SBS del volumen 105 Oda sale a revelarnos el árbol genealógico de Zoro y créeme, no tiene ningún tipo de sentido, porque sí, resulta ser que Zoro sí que tiene una relación con Oshimaru. No es su hijo, es su sobrino. Y todavía peor, o todavía más confuso, sí que Zoro es un Shimotsuki, de alguna manera, y sí que Kuina era una Shimotsuki. Así que esta tensión que había, o este shippeo que existía, pues termina rompiéndose. Y aquí tenemos que hablar de muchas cosas que pasan en One Piece, y vaya que son poco mencionadas. Primero que nada, los Shimotsuki no es un apellido, es un clan, así como los Kurosumi. Si no tienes ni idea de qué estoy hablando y ya consumiste Naruto, podríamos decir que son como los clanes, como el clan Uchiha, por ejemplo. No porque seas del clan Uchiha y tu pareja también significa que eres del norte o que estás haciendo algo malo, ¿no? No significa que es tu prima. Sin embargo, esto sí que ha generado mucha confusión. Así que te dejo la captura original del manga y la traducción. Vamos leyéndolo de a poco. Oda dice, existen muchas dudas sobre el linaje de sangre de Zoro. ¿Cuál es? Bien, no creo que pase nada si lo digo por aquí. Así que vamos allá. Árbol genealógico de Zoro. Primero, hace 55 años atrás, Shimotsuki Kozaburo forja la Wado Ichimonji. También forja la Enma. Esto sucede mientras Oden tiene 4 años. Junto a 25 personas más parte de Wano. Entre ellas iba la hermana mayor de Ushimaru, Shimotsuki Furiko, y el carpintero Minatomo. 3 años más tarde, al llegar a East Blue, salvan a una pequeña villa de un grupo de bandidos de la montaña. Tras esto, 10 de los miembros de la expedición deciden establecerse ahí y fundar la villa Shimotsuki. A continuación, puedes ver cómo es que Shimotsuki Kozaburo se enamoró de la hija de un aldeano y así tuvieron a Shimotsuki Koshiro. Este se enamoró de una mujer desconocida y a su vez tuvo a Shimotsuki Kuina, quien murió en un accidente y era dueña original de la Wado Ichimonji. Por otro lado, también podemos ver cómo Shimotsuki Furiko, o sea, la hermana mayor de Ushimaru, conoció a un espadachín de la aldea, o sea, el abuelo de Zoro, llamado Roronoa Pinzoro, y estos tuvieron a su vez a Roronoa Arashi, quien conoció a la hija de un bandido llamado Tera, quien murió por una enfermedad, y estos tuvieron a Roronoa Zoro, quien conoció a Kozaburo y aprendió la frase de Tsunachi. Oda adjunta que el hermano menor de Shimotsuki Furiko no es otro que el antiguo daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru, a quien vimos en el flashback de Yamato identificado como fulanito, como dije hace rato. Es descendiente del legendario samurái Shimotsuki Ryuma, aquel que enfrentó a Zoro en Thriller Bark. Espera, ¿eso significa qué? Vaya, qué historia tan extraña y de la que Zoro no tiene idea. Ya ver, al final del día,
Gracias a Oda que nos aclara esto, porque así se nos baja la expectativa y quitamos todo esto que pensamos de que Zoro iba a tener el super pasado, iba a ser el elegido espadachín y no sé qué tantas cosas, y nos pone un poco los pies sobre la tierra. Pero sí que deja un sentimiento de vacío, o al menos yo lo siento. Así que déjame en comentarios cuál es tu opinión acerca de esta información. ¿Tú crees que es en pro de la obra o que en realidad One Piece se está yendo al carajo? Porque sí, hay más cositas, las cuales ya comentaremos en el stream que tendremos con The Hikarino y Nordy Blue, hablando de todas las cosas del SBS del volumen 105. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, sobre todo servido. Te dejo estos otros 2 videos por aquí. Y pues nada, yo soy Daniel Porcayo, hasta la próxima.